Ante todo, muy buenos días. Mi nombre es Giancarlos Muñoz Cárdenas y en esta oportunidad les voy a hablar sobre lo que es la histamina y antihistamínicos. La histamina. La histamina viene a ser una amina biógena, formada por un anillo imidazólico y una cadena de etilamino. ¿Cómo producimos histamina? La histamina viene de la descarboxilación de la histidina. ¿Quién produce esta descarboxilación? Es la enzima histidina descarboxilasa. ¿Qué hace la histidina descarboxilasa? Actúa en la histidina descarboxilándola, liberando CO2 y produciendo posteriormente lo que es la histamina. La histamina está dentro del grupo de los autacoides. Este término autacoide fue dado en 1916 por Edward Schaffer. ¿Y qué viene a ser un autacoide? Un autacoide viene a ser una hormona local o autofármaco que ejerce su efecto en la proximidad donde se produce. Como dije, ¿qué tenemos acá dentro de los autacoides? Tenemos a lo que es la histamina, propiamente, los angiotensinas y los prostaglandinas. Como dije al principio, la histamina es una amina biógena. Químicamente viene a ser el 2,4 imidazoliletilamina. Y también tenemos que decir que la histamina es hidrofílica. La histamina se encuentra en diversas partes de nuestro cuerpo, diversos tejidos. Por ejemplo, vamos a encontrarlo en lo que es la piel, mucosas respiratorias, los pulmones, el tracto digestivo. Y tiene un rol importante. Uno de sus roles fisiológicos es la secreción gástrica y también que es un neurotransmisor del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir esto? Es un neurotransmisor de forma excitatoria. ¿Dónde se almacena la histamina? La histamina principalmente se almacena si es un tejido en los mastocitos o células cebadas. Y también encontramos en lo que son los basófilos, ¿no? De aquí es donde se liberan la histamina. Se podría decir que nuestra relación con la histamina es una relación complicada, es una relación tóxica. ¿Por qué es una relación tóxica? Porque nos ayuda, como vimos acá, en el rol fisiológico, en la secreción gástrica, ¿no? Es un neurotransmisor, perfecto. Pero, ¿qué pasa cuando se incrementa o aumenta el nivel de histamina? Va a producir lo que es una respuesta alérgica. Una respuesta alérgica a los alimentos, por venenos o por algún fármaco, ¿no? En los alimentos podemos ver a lo que son pescado, mariscos. Vemos que una persona que es alérgica consume estos alimentos y produce una respuesta alérgica. Se le cierra la garganta, tiene broncoconstricción, comienza a tener sudoración, no puede respirar, le parecen ronchitas. A los venenos. Los venenos tenemos a los que son picaduras de araña, de abeja, de serpiente. Hay gente que, por ejemplo, no es alérgica, entonces les pican y no pasa nada, ¿no? Algunas personas hasta son alérgicas a las picaduras de mosquitos y se les hincha la mano. Y a ciertos fármacos. Uno de los fármacos que se tiene que tener mucho cuidado viene a ser la penicilina. La penicilina muchas veces puede tener una reacción alérgica en el cuerpo, se elevan los niveles de histamina y se produce la respuesta alérgica. Si no se controla a tiempo, puede desencadenar un shock anafiláctico y posteriormente producir la muerte de lo que es el paciente. Por ejemplo, en este caso, la penicilina, para actuar de manera de la forma más rápida posible, se le puede administrar lo que es adrenalina, que funciona muy bien en contra de lo que es la histamina. Dejando de lado a los antihistamínicos, ¿no? Propiamente porque la adrenalina, por su efecto vasodilatador, contrarresta los efectos de lo que es la histamina. ¿Cómo se produce la liberación de la histamina? La liberación de la histamina se produce por dos procesos. Una liberación de tipo no alérgico y una liberación de tipo alérgico. Esta liberación de tipo alérgico
se diferencia de la siguiente porque no va a presentar una sensibilización previa. ¿Qué quiere decir? Que esta no está mediada por los inmunoglobulinas C. Y entonces no es una respuesta alérgica. Un claro ejemplo podría ser una vancomicina. Las vancomicinas se les inyecta a los pacientes de forma gradual. Si no se me inyecta de esta forma, lo que va a producir es que el paciente tenga una sobreproducción de histamina, desencadenando algo parecido a una respuesta alérgica, ¿no? A todos los efectos adversos, RAMS, que tiene la histamina en el cuerpo, pero sin ser alérgico prácticamente a lo que es el fármaco, ¿no? Y la liberación de tipo alérgico, como dije, es propiamente con una sensibilización previa y está mediada por los inmunoglobulinas C. ¿Qué pasa en esta liberación de tipo alérgico? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de que el alérgeno ingresa al cuerpo. El alérgeno es detectado ¿por quiénes? Por los anticuerpos de inmunoglobulina E. Estos anticuerpos de inmunoglobulina E van y mandan la señal a los receptores de la célula. En este caso vienen a ser las células cebadas o mastocitos. ¿Qué va a producir este mensaje? Va a detectar ese alérgeno como dañino para el cuerpo, ¿no? En esa primera presentación no se produce ninguna respuesta alérgica. Va a ser en las siguientes, puede que no se produzca, ¿no? Algunas veces también se puede producir, pero por lo general no se produce. Entonces ya al estar sensibilizada la célula, una siguiente vez que ingrese ese alérgeno específico, ¿qué va a hacer? Va a hacer que los anticuerpos de inmunoglobulina E que ya lo detectaron se comuniquen con la célula y esta célula libere histamina, un exceso de histamina, y se produzca lo que es la respuesta alérgica. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que les dije, el alérgeno ingresa, el anticuerpo, que son los anticuerpos de inmunoglobulina E, se comunican con lo que son con la célula y la célula va a liberar lo que es histamina. Y para que la histamina produzca sus efectos adversos, se va a adherir a receptores, ¿no? A 4 tipos de receptores de la histamina. ¿Qué producen los antihistamínicos, por ejemplo? Ocupan los lugares de los receptores de la histamina, evitando que así, dejando la histamina inactiva, ¿no? Que no active sus desencadenantes. El metabolismo. ¿Cómo se metaboliza la histamina? La histamina se viene a metabolizar por dos procesos. Uno es la metilación y otro es la desaminación. La metilación es el proceso más importante. ¿Cómo se produce? La histamina, por la N-metiltransferasa, va a producir lo que es N-metilhistamina. Posteriormente, por la monoaminoxidasa B, produce como resultado final el ácido N-metilmidazolacético, que este ácido N-metilmidazolacético lo liberamos principalmente por el sistema urinario, por los riñones. La histamina tiene 4 tipos de receptores: el H1, H2, H3 y H4. Este último recientemente hallado y que todavía no se sabe muy bien para qué funciona. El H1 se descubrió, como datos curiosos, en 1966, en la década de los 60. Se encuentra en el músculo liso, en endotelio, encéfalo. ¿Y a qué viene acoplado? Se acopla a las proteínas GQ. Entonces, ¿qué produce? Aumento de carbono y de AMP cíclico intracelular. El H2 se descubrió en la década de los 70 y viene dado por lo que es la proteína GS. ¿Qué va a producir? Aumento en el AMP cíclico intracelular. Y los H3, receptores H3, descubiertos por ejemplo en 1983, se acoplan a lo que es la proteína GI, pero produciendo la disminución del AMP cíclico intracelular. Y los últimos descubiertos, el H4,
que se descubrió en el 2001, se acoplan a las proteínas GI y va a producir un aumento de calcio y una disminución de AMP cíclico. Principalmente el H1 y el H2 son los más estudiados. El H1 es el que más se presenta en lo que son respuestas alérgicas de tipo respiratorios, rinitis alérgica, y el H2 está más ligado a lo que es digestivo, ¿no? Los receptores de la histamina. El receptor H1 que les dije, todo se encuentra en el músculo liso, endotelio y en el tejido del sistema nervioso central. ¿Qué va a producir? Vasodilatación, broncoconstricción, dolor, picor ante picadura de insectos. Son los principales receptores implicados en la rinitis alérgica y en el mareo por movimiento. El receptor H2, localizado en las células parietales, en el estómago, ¿y qué va a hacer? Regula principalmente la secreción de ácido clorhídrico. El H3, en el sistema nervioso central, ganglios y corteza cerebral, que va a producir la liberación de los neurotransmisores como la acetilcolina, neuropinefrina y la serotonina. Y los receptores H4, que se encuentran principalmente en el timo y el intestino delgado, vaso y también en el colon. Su función es fisiológica, desconocida por el momento, como les dije, es algo nuevo todavía y está todavía en investigación, aunque se puede decir que actúa en el reclutamiento de las células generadoras de sangre o hematopoieticas. Ahora vamos a pasar a lo que son los antihistamínicos. En primer lugar tenemos a los antihistamínicos H1. Se dice antihistamínicos a todo el grupo de antihistamínicos, pero principalmente se les dice a los antihistamínicos H1. Como dice acá, está incluido entre los medicamentos más prescritos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los antihistamínicos H1 se da más para lo que son las respuestas alérgicas, rinitis, alimenticias. Farmacoquímica. Este está formado por dos anillos aromáticos, los cuales posibilitan la formación de un sistema policlínico cíclico y poseen un sistema central, como podemos ver acá, que puede ser un átomo de nitrógeno, oxígeno o carbono, y una cadena lateral de etilamina sustituida. Clasificación. Tenemos en los antihistamínicos H1 dos generaciones, los de primera generación y propiamente los de segunda generación. Los de primera generación fueron los primeros descubiertos, los antiguos se podría decir, los viejos. ¿Y cuál es la diferencia principal entre estos dos? En primer lugar, que estos producen menor RAMs, o sea, tienen estos producen, disculpen, mayor respuestas adversas, mayor RAMs, a comparación de los de la segunda generación. Y principalmente, ¿qué hacen? Estos atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces, ¿qué nos quiere decir cuando atraviesan la barrera hematoencefálica? Que estos van a producir sueño. Eso es la contraindicación, se podría decir, de los de primera generación, pero también actúan mucho más rápido que los de la segunda generación. ¿Qué va a producir cuando producen sueño? Por ejemplo, cuando a un paciente se le da estos medicamentos de primera generación, muchos de los pacientes no pueden manejar, se vuelven medio torpes, tienen mucha somnolencia, porque propiamente estos antihistamínicos son sedantes. También, ¿qué hacen? Bloquean los receptores H1, producen efectos anticolinérgicos y sedantes. Y es por estos efectos anticolinérgicos que se producen los efectos adversos. Como sabemos, los efectos anticolinérgicos son aquellos que van a competir con lo que es la acetilcolina, produciendo muchos problemas graves, ¿no? Entre estos fármacos, los que aún siguen disponibles son la clorfeniramina y el dimenhidrinato. ¿Que pueden conocerlo? Yo creo que sí. Muchas personas que han viajado en algún momento y tienen náuseas, tienen vómitos, toman esto, dimenhidrinato.
¿Cuál es el nombre común del dimethylhidrinato? Es el gravol. ¿Qué hace el gravol? Evita la secreción gástrica para que no arrojes, ¿no? Y también produce sueño. Entonces, lo que se da para las personas que viajan y no pueden viajar cómodamente, toman su gravol y viajan tranquilos, ¿no? En los de segunda generación, como dije, lo principal y que los hacen mejores para las personas es que no son sedantes. Entonces, si no son sedantes, ¿qué quiere decir? Que no atraviesan la barrera hematoencefálica. Estos bloquean los receptores H1 y son pocos los efectos anticolinérgicos que tienen. No todos los medicamentos tienen efectos anticolinérgicos, pero sí hay algunos que sí. Ya dosis habituales casi no producen somnolencia. Eso es lo principal. Entre los fármacos disponibles tenemos a los más conocidos, la cetiricina, levocitiricina también, y la desloratadina. Los histamínicos de primera generación, acá podemos ver algunos. Por ejemplo, acá está el dimenhidrinato, que es uno de los que sigue vigente, como les dije, se encuentra en el gravol, y su tiempo de acción es corto. Otro, como dijimos, es el dimenhidrinato y la clorfenamina. Aquí está la clorfenamina dentro del grupo de los alquilaminas, ¿no? Que por decir la clorfenamina, escasa tendencia a la sedación, que en los antihistamínicos de segunda generación, como les dije, está la cetiricina y se podría decir que es H1 de tercera generación, la levocetiricina, pero eso se considera, ¿no? Como es parte de lo que es la cetiricina, se considera dentro de la segunda generación. Y lo principal es que carecen de acción colinérgica, lo que no produce RAMS. Esa es la gran diferencia que se tiene en cuanto a los de la primera generación. ¿Cómo es su mecanismo de acción? El mecanismo de acción, al principio se decía que eran unos antagonistas competitivos. O sea, quiere decir que actuaban bloqueando en forma selectiva y irreversible a los receptores H1 de histamina. Pero actualmente se sabe que los antihistamínicos actúan como agonistas inversos del receptor H1. ¿Esto qué quiere decir? Que poseen una actividad constitutiva. ¿Cómo se produce? Vamos a ver. En estado basal existe un equilibrio entre ambas isoformas. Este equilibrio, estado normal, estado basal. ¿Y qué va a hacer el agonista? En este caso podemos poner de ejemplo el agonista la histamina. Va a estimular al receptor H1 y va a estabilizar la isoforma activa, desviando de este modo el estado de equilibrio hacia un estado de activación. Se va a actuar aquí, ¿ven? La histamina, y va a producir lo que es la activación por agonista, ¿no? ¿Qué va a hacer los antihistamínicos? Van a actuar como agonista inverso. Entonces, ¿qué van a hacer los antihistamínicos? Por ejemplo, el antihistamínico de H1, podemos poner la cetiricina, va a estimular a lo que es el receptor H1 y se estabiliza la forma inactiva. Aquí, desviando el equilibrio, este equilibrio lo va a desviar, si la histamina lo desviaba hacia la activación, el agonista inverso va a desviarlo hacia un equilibrio de estado de inactivación. Y es así como se produce su efecto, ¿no? Evitando que la histamina produzca su efecto de activación. Los efectos farmacológicos, como les dije, son diversos. En acciones antialérgicas, como puede ser por rinitis alérgica, prurito, broncoespasmos, vasos sanguíneos, inhibe el efecto vasoconstrictor de la histamina,
acción antiasmática, poseen una acción broncodilatadora y bloquean la broncoconstricción producida por histamina. Esto, por ejemplo, se ve mucho en lo que es los médicos, los neumólogos, cuando un paciente médico general atiende a un paciente que está, un niño que no puede, está mal, eh, le da antihistamínicos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar cuando le va a decir a la mamá del niño, del paciente, que lo lleve a un neumólogo? Es que va a ser el neumólogo, no va a escuchar nada, porque propiamente no hay, los antihistamínicos están ejerciendo su efecto. ¿Qué va a hacer para ver y diagnosticar si es que el niño tiene neumonía? Le puede poner una inyección de histamina, produciendo lo que es la broncoconstricción, ¿no? Y escuchando ese sonido que es como de gato, ¿no? De silbido. ¿Qué le va a decir que es? Un paciente asmático. Como les dije también acá en la acción anestésica local, algunos antihistamínicos clásicos, los de primera generación, van a producir lo que son efectos anestésicos, que es uno de los contras, ¿no? Que se podría decir que tiene estos antihistamínicos de primera generación. Aparte también de los efectos RAMS por actuar como anticolinérgicos. Farmacocinética se da por vía oral, los de primera generación, vía oral que posee una biodisponibilidad del 50%, alcanzando su pico en 2 a 3 horas. Lo bueno es que es de un inicio rápido y son más potentes que los de la segunda generación. El problema es que, como les dije, atraviesan la barrera hematoencefálica y produce un gran número de RAMs, principalmente por los efectos anticolinérgicos que tienen. Se metabolizan en el hígado y se excretan principalmente por la vía renal, como muchos de los fármacos. Los de segunda generación presentan una mejor absorción por vía oral, que acá solo el 50%, pero demora un poquito más su acción. Es por eso que tiene mayor vida. Y también justo por esto los de segunda generación se toman una vez al día. Son poco lipofílicos, entonces no pueden atravesar lo que es la barrera hematoencefálica, entonces no van a producir sueño. Bueno, eso es muy bueno. Inicio de acción lento, a comparación de los de primera generación, como les dije, su acción es más lenta y se metaboliza igual a nivel hepático y se excretan por vía renal, por la orina o las heces fecales, ¿no? Su utilidad terapéutica, como se vio, son antialérgicos, rinitis alérgica, dermatitis atópica. Antieméticos son condiciones más leves y tienen la ventaja de presentar menos RAMs, los H1 de segunda generación, y algunos en los de primera generación como sedantes, ¿no? ¿Cómo funcionan en el tracto respiratorio? En rinitis alérgicas, en el resfriado común también y la conjuntivitis alérgica. Trastornos dermatológicos en la urticaria, dermatitis atópica, profilaxis de urticaria física, picaduras de insectos, reacciones de hipersensibilidad, urticaria y prurito en reacciones alérgicas, etc. Comparación de la eficacia de los antihistamínicos. Como les dije, más eficaces son los de primera generación. En resumen, más eficaces son los de primera generación en comparación a los de la segunda generación. Pero se tiene que tener en cuenta que estos producen más RAMs. Entonces, al producir más RAMs, por sus efectos anticolinérgicos, tienen más efectos adversos. En comparación de los de la segunda generación, que es poco lo que producen sus efectos anticolinérgicos y no producen muchos RAMs. Se puede seleccionar, depende del médico, si quiere una activación inmediata o por poco tiempo, es mejor unos de primera generación, que son pocos los que ya se encuentran, o podemos tomar como el Travol, que
en unas dosis de raras veces, no produce muchos problemas RAMS. Contraindicaciones. Como les dije, siempre los de primera generación, por su acción anticolinérgica, tienen muchas contraindicaciones, producen más RAMS. No se da tiene contraindicaciones en lo que es el glaucoma y de usarse con precaución en pacientes de úlcera péptida. El uso en la lactancia es netamente si es que el médico lo ve por conveniente, porque estos antihistamínicos se excretan en lo que es la leche materna. Entonces, durante la lactancia hay que ver los pros y contras, ¿no? Y también tenemos que los pacientes geriátricos son susceptibles a lo que son las RAMS. O sea, ellos pueden producir más RAMS. Y en los pacientes pediátricos, la cetricina y la desloratadina son los únicos antihistamínicos indicados en los menores de 1 año porque son los que presentan menos problemas. Como en la posología de los principales antihistamínicos, por ejemplo, la clordimenidrinato es un antiemético, antivertiginoso, para el problema de los mareos, de las náuseas. En los adultos mayores de 12 años es 50 miligramos vía oral cada 4 a 6 horas. Y en los niños mayores de 2 años, 4 dosis, ¿no? 5 miligramos por kilogramo. En los de segunda generación tenemos a lo que es el más común, es la cetiricina o la levocetiricina, para aquellas personas que son alérgicas, por ejemplo las personas que tienen acá rinitis alérgica. Yo particularmente tengo rinitis alérgica y lo que me recetan cuando tengo ese problema es la levocetiricina. Como podemos ver acá en adultos y niños mayores de 12 años, 5 miligramos vía oral cada 24 horas. Solo se toma una vez estos medicamentos de segunda generación, a comparación de los de primera generación que se toman 2 veces, ¿no? Varias tomas al día. Antihistamínicos H2. Como les dije, estos antihistamínicos principalmente están ligados a lo que es el sistema digestivo. ¿Qué hacen? Reducen la acidez gástrica al bloquear selectivamente a los receptores H2. Entonces, ¿qué quiere decir a bloquear? Que estos antihistamínicos H2 funcionan como antagonistas competitivos, ya que estos bloquean a los receptores H2 en las células parietales de la mucosa gástrica. Según su estructura química, podemos clasificarlos en 4. Derivados imidazólicos, como es la semitidina, los derivados furánicos, como la ranitidina, derivados tiazólicos, como la famotidina, y los derivados metilfenoxi, como la rexotidina. Aquí, por ejemplo, la ranitidina era muy usada anteriormente para los problemas de gastritis, de úlceras pépticas. ¿Qué ha pasado? Ahora se ha cambiado por otros alérgicos que funcionan en los inhibidores de bomba de protones. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, un claro ejemplo es el omeprazol, que actúa inhibiendo a la bomba de protones y tiene mejor efecto que la ranitidina. Su mecanismo de acción, como se dijo, se bloquean los receptores H2. Es un antagonista competitivo, obviamente reversible. Al unirse a los receptores H2, estos fármacos bloquean potente acción secretora de la histamina, disminuyendo la producción de secreción gástrica, ¿no? Los efectos farmacológicos reducen el volumen total del jugo gástrico, tanto basal y nocturna, y estimulan ligeramente la producción de moco, secreción de pepsinógeno como la consecuencia de la disminución del volumen total del jugo gástrico. En su farmacocinética tenemos que se metabolizan principalmente a nivel hepático como los demás antihistamínicos y son eliminados por vía renal
o hepática. Administración vía oral o también puede ser parenteral. Ranitidina para calmar, por ejemplo, dolores gástricos. Una inyección de ranitidina calma el dolor. Distribución, estos circulan ligados en baja porción a las proteínas plasmáticas. Y su absorción es fácilmente por vía oral, pero sufre un extenso metabolismo de primer paso hepático, que reduce la biodisponibilidad. Ya dije anteriormente que han sido desplazados prácticamente por los inhibidores de bomba de protones. Entonces actualmente no se usa mucho. Y solo se usa en casos extremos como es la enfermedad por úlcera péptida, siempre y cuando el paciente presente una intolerancia a inhibidores de bomba de protones, ¿no? Sus contraindicaciones no se debe usar extensamente. Puede excluir la posibilidad de enfermedad maligna gástrica. Para pacientes con insuficiencia renal se debe ajustar la dosis de esos pacientes. Y por endovenoso, debe hacerse lentamente, sobre todo en pacientes cardiópatas, para evitar alguna reacción, ¿no? Entre sus RAM, estos fármacos generalmente son bien tolerados, no tienen muchas RAMs, a comparación, por ejemplo, de los antihistamínicos de primera generación H1. En los RAS generales tenemos a lo que es la tolerancia, se desarrolla con el tratamiento prolongado y su hipersensibilidad de rebote por enterocromafinas, hiperactividad de las células enterocromafinas. En el sistema nervioso central, en dosis elevadas puede aparecer cefaleas, pero raras veces. En los ramos específicos, por ejemplo acá la ranitidina que hemos usado, pueden producir hiperprolactinemia y carecen de antiandrogénicos, ¿no? Por ejemplo aquí en la nisatidina puede producir una sudoración, urticaria, hiperuricemia. Sus interacciones farmacológicas, interacciones farmacocinéticas, cuando hay un aumento de pH gástrico puede alterar la absorción de las bases débiles. Y la ranitidina puede potenciar la hepatotoxicidad del paracetamol, hay que tener mucho en cuenta esto, e inhibir la eliminación renal de procainamina. Interacciones farmacodinámicas, evitar su asociación con ketoconazol y itraconazol. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado y haya sido de su agrado esta exposición y muchas gracias por prestarme atención.